Muchas gracias a los medios por venir esta mañana a nuestra comparecencia y a nuestra parlamentaria y portavoz y compañera Beatriz. Pues bien, esta mañana hemos estado tratando varios temas de sanidad, como bien nos estabas comentando. Sabemos el revuelo que se ha producido durante estas últimas semanas, incluso yo diría meses, en respecto a la pediatra del Centro de Salud de Rute. Y desde aquí, antes de dar paso a los temas y a los macrodatos que Bea nos va a aportar sobre temas sanitarios y sobre inversiones que ha hecho el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía en materia de salud, queremos mostrar nuestra solidaridad y que, por supuesto, pues entendemos las reclamaciones de la familia y concretamente de las madres que la semana pasada dieron una rueda de prensa, pero también es importante dejar claro varios aspectos, y es que esto no es un problema coyuntural de ahora mismo del gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía. En Rute no ha habido pediatra especialista como tal nunca. De hecho, el último especialista el último médico de cabecera que estaba tratando a los niños, Hugo, el médico que todos conocemos, era el pediatra que teníamos. Cuando había bajas por enfermedad o por cualquier otro motivo tampoco se sustituía. Y esto no quita que nosotros no entendamos la reclamación de las madres, pero sí que es importante destacar y decir que no es un problema de ahora, sino que es un problema pues que llevamos teniendo muchos años y que tampoco se pueden arreglar en 3-4 años lo que no han podido arreglar otros en 36 años de gobierno socialista. Dicho esto, se nota que estamos ya en plena pre-campaña política y de ahí que se estén sacando también muchas veces de contexto y datos sobre sanidad e infravalorando la atención primaria, y para eso pues precisamente viene Bea Jurado esta mañana aquí para dar todos los datos, para trasladar a los vecinos de Rute las inversiones que se están realizando en sanidad, para aportar los datos que se han hecho en las mejoras salariales a todos los médicos y en general a todo el personal sociosanitario, y en definitiva pues a desmontar una serie de bulos y de mentiras que estamos viendo que se están rulando desde hace varios meses, pues básicamente porque entendemos que estamos ya en plena pre-campaña electoral de la andaluza, y bueno, qué mejor forma de desmontar esto que con datos reales. Bueno, muchísimas gracias a los medios de comunicación en primer lugar. Estoy hoy muy contenta de volver a Rute y poder trasladarle a todos los vecinos pues cuestiones que nos afectan y nos preocupan. Como bien decía Carmen, a todo nuestro equipo del Partido Popular en Rute, un agradecimiento por el trabajo que hacen cada día. Y como bien decía mi compañera, concejal y diputada provincial Carmen Arco, aquí en Rute, durante todo este tiempo hemos estado en contacto permanente con la familia, que de manera legítima evidentemente han estado reclamando esta plaza para atender a su hijo. Evidentemente para el Partido Popular no solo es que mostremos su sensibilidad, sino que estamos completamente de acuerdo en que especialmente los más pequeños, los más vulnerables, tienen que tener una atención adecuada, y desde luego nuestro sistema tiene que dar la respuesta a estas familias. Por eso desde el primer momento hemos estado en contacto directo con esta familia, y le hemos dicho desde el primer momento cuál era la situación que había en concreto en el centro de salud de Rute y cuándo era la incorporación del pediatra para poder dar respuesta, y también no obstante la respuesta alternativa que el sistema andaluz de salud había planteado para la atención de estos niños y de estas familias. Creo que es importante que todos los vecinos de Rute, como bien decía Carmen, nuestra concejal en el ayuntamiento, tengan clara cuál es la situación de la que venimos. Durante el tiempo en el que el Gobierno del Cambio iba en Andalucía, estamos hablando de los 3 últimos años, la sanidad ha sido una prioridad desde todos los puntos de vista. En primer lugar, una forma de apostar por la sanidad, la forma más directa, es financiarla, porque si no tenemos recursos para pagar la sanidad pública, pues no podemos llevar a cabo todas esas propuestas, proyectos que son necesarios. Por eso, desde que el Gobierno de Juanma Moreno está en Andalucía, la inversión en sanidad se ha aumentado en más de 3.000 millones de euros y hemos llegado al 7% del PIB. Esto eran reivindicaciones históricas. El problema es de dónde partíamos. El problema es que veníamos de una sanidad pública en Andalucía que decían que era la joya de la corona, pero que en los últimos años socialistas había perdido más de 10.000 millones de euros, y lo que es más importante, había perdido 7.773 sanitarios, como denuncia el Tribunal de Cuentas de Andalucía. ¿Y por qué se habían perdido en los últimos años socialistas más de 7.000 sanitarios?
Pues muy sencillo, y los propios profesionales lo saben, porque en Andalucía nuestros profesionales eran los que peor cobraban, tenían una remuneración por debajo de la media nacional, y además de tener unas malas condiciones retributivas, también tenían unas malas condiciones laborales, por distintos motivos. En primer lugar, por una alta temporalidad, porque no se resolvían las ofertas de empleo público, y por grandes desigualdades. No olvidemos que en Andalucía había dos modelos de contrato, uno los que estaban contratados a través del SAS y otro a través de las agencias públicas, que como hemos visto en la última semana se han eliminado esas agencias públicas, que se han quedado absorbidas por el sistema andaluz de salud, lo que hace que hoy todos los profesionales sanitarios en Andalucía tengan las mismas condiciones haciendo el mismo trabajo. Venimos de una situación de la sanidad en Andalucía que estaba especialmente devastada en la atención primaria. La necesidad de especialistas en nuestros centros de salud, la necesidad de la mejora en los espacios, en esas infraestructuras sanitarias, y sobre todo la necesidad de una mejora de la accesibilidad, de nuevos protocolos que hicieran a los vecinos en cada uno de sus ambulatorios y sus centros de salud tener unas condiciones adecuadas. No nos olvidemos que hace 3 años, cuando llegamos, nuestros pediatras, nuestros médicos de cabecera tenían 5 minutos máximo para atendernos. No nos olvidemos que había un cupo de ratio de población por médico de cabecera o por pediatra muy por encima de la media y lo que está ahora. La situación que nos encontramos hace 3 años, para que todos los vecinos de Rute la entiendan, teníamos a los sanitarios peor pagados de España, teníamos promesas electorales en lugar de infraestructura y realidades sanitarias en Andalucía, teníamos la ratio más baja de médicos por habitante, y lo que teníamos era 10.000 millones en recortes y 7.700 sanitarios menos. Esta es la verdad, y lo que nos encontramos cuando nosotros llegamos era a los sanitarios en la calle. No nos olvidemos que hace 3 años había mareas blancas, había batas blancas en la calle, no había manifestaciones políticas, no había alcaldes socialistas encabezando reivindicaciones, sino que estaban los propios sanitarios, que estaban desolados, que estaban abandonados, que estaban en unas condiciones que provocó que salieran a la calle en toda Andalucía. ¿Qué ha pasado durante estos 3 años en Andalucía? En primer lugar, como decía, lo que ha habido es una apuesta directa por la sanidad pública. Y la apuesta directa ha sido con una inversión de 3.000 millones de euros más. No nos vale y no podemos dejar que nos engañen y nos manipulen cuando se dice que la sanidad se está privatizando, porque hoy en Andalucía, con Juanma Moreno, hay más dinero para la sanidad pública, hay más dinero para las inversiones, y estamos viendo como en toda Andalucía y como en nuestra provincia está habiendo mejora en las inversiones, está habiendo ampliación de hospitales, está habiendo una nueva realidad, que hemos dejado atrás esas promesas electorales para que se conviertan en realidad en nuestra sanidad. Y sobre todo lo que vemos es que gracias a esa financiación hay 30.000 sanitarios más en Andalucía. Nosotros ya estamos cansados de las mentiras y de la propaganda electoralista de la izquierda en esta comunidad. Ellos gobernaron durante prácticamente 40 años y dejaron una sanidad en una situación, desde luego, desolada, y en una situación que provocó que se fueran los propios sanitarios a la calle. Durante estos 3 años, 3.000 millones de euros más, y lo que tenemos son 30.000 sanitarios más en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales, más inversión y más profesionales en los centros de salud. Y además creo que es importante que le recordemos a todos los vecinos de Rute y que todos hagamos desde luego una reflexión, que es que durante estos 3 años además ha habido una pandemia. En el año 2017, y podemos todos acceder a internet y ver la información, con la gripe, recordemos, con la gripe, los hospitales estaban colapsados. La atención primaria, los centros de salud, no podían atender a los vecinos. La gente se moría en las camillas en los hospitales. Esto no lo digo yo. Cualquier vecino que nos esté escuchando puede irse a internet y buscar la información de lo que pasaba en Andalucía en el año 2017 con la gripe. Con una pandemia mundial, la Junta de Andalucía ha actuado primero con los recursos y luego también con una buena gestión para dar respuesta a una situación
sin precedentes en el mundo, sin precedentes en España. Las colas que hemos visto en la atención primaria, el exceso en la demora a la atención de los pacientes en Andalucía no ha sido diferente de la que ha ocurrido en el resto de comunidades, de la que ha ocurrido en toda España, porque el índice de contagio ha sido muy por encima de lo que cualquier sistema puede absorber. ¿Y qué ha hecho la Junta de Andalucía? Poner en marcha procesos extraordinarios para bajar esa demora. En primer lugar, a través de la aplicación donde se podían realizar toda una serie de trámites para evitar que se fuera a los centros de salud, sobre todo en materia administrativa. Y también se ha hecho un refuerzo de personal con mayor inversión. Se ha aprobado recientemente un plan específico para la atención primaria de más de 14 millones de euros que viene a cumplir con reivindicaciones históricas de nuestros profesionales de la atención primaria, que es esa jornada continuada que reclaman nuestros profesionales, nuestros médicos, especialmente en los centros de salud, para tener las mismas condiciones de los facultativos, de los sanitarios que están en los hospitales. De manera que con estos millones que se han puesto encima de la mesa se va a permitir que puedan tener la jornada continuada, puedan trabajar en horario de tarde en aquellos centros en los que tiene más demora. Lo que está haciendo la Junta de Andalucía es poner recursos y gestión encima de la mesa para dar respuesta a las necesidades ordinarias que tenemos todos los vecinos en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales, pero también dar respuesta a las coyunturas extraordinarias. El problema es que el Gobierno de Andalucía se ha encontrado con una situación extraordinaria a la que ha tenido que hacer frente. Por eso nosotros siempre mostramos una sensibilidad, por supuesto, a las familias que hacen esas reivindicaciones legítimas, a los profesionales sanitarios que legítimamente llevan también muchos años reclamando mejoras que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno, mejorando sus condiciones retributivas con esos complementos, con esa jornada continuada, con la guardia, equiparando su sueldo al resto de los profesionales sanitarios de toda España, pero también mejorando esas condiciones no solo retributivas sino también laborales, resolviendo las ofertas de empleo público, haciendo los concursos de traslado y, como decimos, poniendo los recursos encima de la mesa para que sea necesario. ¿Qué problemas nos encontramos hoy en día? Además de la coyuntura del COVID, que durante estas Navidades, como sabemos, ha habido una incidencia muy alta, incidencia que también ha afectado a los propios sanitarios, que también se han contagiado y también se han tenido que dar de baja. Y el problema que tenemos en Andalucía, como en el resto de España, es que faltan especialistas. Cuando ha habido una falta, como aquí hemos visto en Rute, de un pediatra, es que la bolsa estaba vacía, no había más pediatras para contratar. Así lo ha dicho la Consejería, así lo ha dicho a través de la Delegación Territorial de Salud, no solo en Rute, sino cuando ha habido una falta coyuntural de pediatras o de otros especialistas en los centros de salud, porque no hay pediatras para contratar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que está impulsando desde el Gobierno de Andalucía, el Gobierno central, es también que asuma este problema que tenemos en toda España de falta de especialistas, y por eso hemos impulsado medidas en el Congreso de los Diputados para que se aumente el número clausus de estudiantes de medicina, un aumento, porque hay una demanda real y por tanto el Gobierno debe impulsar ese aumento en el número de estudiantes de medicina, pero también medidas como la homologación a los facultativos extracomunitarios para que sea más sencillo, para que puedan cubrirse esas plazas, o como se ha hecho en situaciones muy específicas y muy necesarias, es que aquellos jubilados que quieran puedan incorporarse, o estudiantes ya en el último grado preparados para cubrir coyunturalmente necesidades específicas. Esto es una realidad que afecta no solo a Rute y no solo a Andalucía. La falta de especialistas es un problema que hay en la sanidad española, en el sistema nacional de salud, y lo que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, insistimos, es poner fondos. Hay más financiación para la sanidad pública que nunca, pero también gestión, porque lo que hay es diálogo y capacidad de respuesta a los problemas coyunturales. Por suerte, la plaza de atención a los niños, el servicio de pediatría a través de un médico de familia o una médico de familia está cubierto hoy en Rute. Eso no significa que mañana en cualquiera de las otras 36 unidades de pediatría del área sur pueda venir una nueva necesidad, o en cualquier otro punto de la provincia de Córdoba o de Andalucía. Y en ese sentido el Gobierno de Andalucía seguirá poniendo las medidas necesarias para que tengamos la mejor calidad en la asistencia en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales, con medidas específicas, pero también con las medidas que vienen durante estos 3 años reforzando
y consolidando nuestro sistema con más profesionales, con más inversión y con más calidad en la asistencia. Esto es lo que hoy queríamos trasladar y cualquier pregunta, como siempre, estamos a vuestra disposición. Sí, he dicho que no había un pediatra para poder cubrir la plaza de Rute. Durante estos 2 meses y medio se barajó la posibilidad de enviar en sustitución a un médico de cabecera que temporalmente hiciera esas funciones. Se barajaron todas las posibilidades, pero vuelvo a insistir, la bolsa estaba vacía. No solo de pediatras, sino también de... La bolsa de los facultativos que pueden cumplir esta función, en este caso también los médicos de familia, estaban vacías. La bolsa está vacía. Si hubiera algún pediatra o algún médico para cubrir, tengan por seguro que a través de la delegación territorial, y así lo ha dicho la delegada, que además me consta que próximamente vendrá, lógicamente para hablar también con los vecinos y para trasladar cuál es la situación en concreto del centro de salud, lo hará. No es solo un problema de Rute, queremos insistir que esta situación de falta de especialistas se da en toda Andalucía y es un mal endémico en el Sistema Nacional de Salud, pero que lo que tenemos en Andalucía y en nuestra delegación territorial de salud es la capacidad de responder de la forma más rápida a la atención, sobre todo, como decía antes, a los más vulnerables como son nuestros niños. Si hubiera habido la mínima posibilidad de cubrir esa plaza, por supuesto que se habría hecho. Se les ha explicado esto a los padres, las madres, porque dice que ha habido contacto con ellos, pero hace unos días, supongo que está al tanto de la concentración de un grupo de madres, y nos decían a mi compañero y a mí que nadie les había dicho nada, que no sabían cuándo podía cubrirse la plaza, cuándo se iba a reincorporar la persona que estaba al frente del servicio de pediatría. ¿En qué ha fallado esa comunicación? Sí, bueno, sí, por supuesto, con nuestro partido local, con los que han estado en contacto, y nuestros compañeros de Rute son los que han solicitado la información a la consejería, en este caso a la delegación territorial, y que han dado la información puntual de cómo estaba, además de que, como sabemos, evidentemente desde el propio centro de salud tenían la información, y yo creo que algo que tenemos que poner en relieve es que tenemos una delegación territorial de salud con nuestra delegada a la cabeza, María Jesús Botella, que está en contacto directo con todos los alcaldes, informando de la situación que hay. Evidentemente nosotros queremos una vez más dejar claro nuestra sensibilidad con la reivindicación de esta familia, a las que a través de las personas que se han puesto en contacto con nuestra formación se le ha dado la información que teníamos en cada momento, trasladando qué es lo que había y cuándo sería la incorporación de este facultativo. Sí, como bien decía Beatriz, creo que la misma semana que nosotros tuvimos el pleno, que finalmente fue telemático por causa de COVID, precisamente nuestro compañero Andrés fue positivo durante esa semana, varios miembros de nuestro grupo municipal estuvimos en contacto con varias de estas madres que se pusieron en contacto con nosotros a través de diferentes medios. Yo terminé hablando con una de ellas también por teléfono, y desde nuestra posición lo primero que le dijimos y le volvemos a decir es que entendemos totalmente esa reivindicación. Si yo fuese madre también estaría reivindicando la mejor atención para mi hijo. Y en segundo lugar, lo que hicimos fue ponernos en contacto con las personas que tienen realmente los datos. En este caso estuvimos hablando con Beatriz, estuvimos hablando con María Jesús Botella, y los mismos datos que ellos nos hacían llegar nosotros se los trasladábamos a esas madres, diciéndoles ya antes de que se hiciera la nota de prensa oficial que la pediatra se iba a incorporar el día 7, y es más, desde nuestras filas también le propusimos si querían mantener una reunión telemática con Beatriz Jurado, a la que ella accedió sin ningún problema, pero finalmente pues las madres desistieron esta propuesta porque pensaban que ya, bueno, viendo que se iba a incorporar la pediatra el día 7, pues que más o menos tenían toda la información necesaria. Pero yo insistí, me puse en contacto con las que ellas quisieron hablar conmigo, darles toda la información que ellas me solicitaban, trasladar lo que ellas me pedían al final a los miembros que nos pueden dar esa información. Y al final es que nosotros, es como yo le explicaba a una de ellas, nosotros podemos llegar hasta donde tenemos los medios. Todos los medios que tenemos a nuestro alcance o que teníamos en ese momento a nuestro alcance se los pusimos a disposición de ella, inclusive pues eso, hasta una reunión telemática con Beatriz, que era la portavoz de Sanidad en este momento en el Parlamento andaluz. La semana que viene en el Pleno va una moción conjunta de Izquierda Unida y el PSOE. ¿Cómo se va a posicionar sobre este tema el PP? Nosotros todavía no tenemos constancia de que esta moción se haya presentado, entre otras cosas porque al ser pleno extraordinario creo que no se puede presentar la moción. Si aún así se presenta esta moción, pues nosotros la estudiaremos también el argumentario y los puntos de acuerdo de esta moción, y bueno, pues una vez que la veamos, pues si es pura y duramente para pedir un pediatra o para reivindicar lo que estas madres están pidiendo,
pues lógicamente nos pondremos al lado de las madres, pero si ya entra en más cuestiones y se intenta politizar este tema, pues ya estudiaremos y veremos la opción de votar por puntos o directamente abstenernos, votar en contra. Pero bueno, confiamos que sea una moción precisamente para reivindicar lo que las madres nos están pidiendo, que es precisamente una plaza de pediatra en Rute, y claro, por supuesto nosotros lo apoyaremos y somos conscientes que desde delegación y que desde el Parlamento andaluz se va a hacer todo lo posible porque para que esto se cumpla, pero siempre y cuando teniendo en cuenta lo que nos están diciendo hoy aquí, que es que ahora mismo no hay pediatra en la bolsa, que no es una cosa que digamos se puede poner ya, es que hay que llegar a los pasos previos para que haya una bolsa de especialistas, ya no solo de pediatras, sino de todos los especialistas.